este sentimiento en mi corazón, doy formalmente inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Muchas gracias. ¿Quién le escribió el discurso? ¿A quién se le ocurrió que hablase de transparencia, de honestidad, el mismo día que lo están imputando por uno de los tantos delitos administrativos que está cometiendo Mauricio Macri? Después de lo del correo, en la mañana el fiscal Jorge Tilelo, como les va a contar en un rato Iván Jagroski y Gabriel Morini, había imputado por el tema de las compañías de aviación, que es una vergüenza, algo deplorable, que no se puede sostener. ¿Quién le escribió a Macri hablar de transparencia? ¿Cómo se puede ser tan cruel y exponerlo a ese ridículo al presidente? El autor del discurso tiene que cansarse de pedirle disculpas a Macri, porque lo expuso palabra por palabra en el vacío del discurso, en la pobreza del mismo, en los contrasentidos que hubo, en las mentiras que dijo, pero además en esa parte patética de hablar de algo que no podía mencionar siquiera. Macri no puede hablar, no pudo hablar nunca. Se cuidó durante muchos años de hablar de temas de la corrupción, porque él sabía lo que le iban a devolver. Mucho antes de la campaña y durante la campaña, casi que evitaba hablar de la corrupción. Ahora se anima justo ahora, cuando le aparece toda esta historia reciente que se suma a una historia de años, de empresario que junto con su familia vivió del Estado, le llevó al Estado miles de millones de pesos de ganancia de todas las maneras. Una historia demasiado conocida, pero que ahora se ha agigantado en la medida en que se conocieron Dólar Futuro, el correo, la compañía de aviación, las rutas que se dio, la tontería mentirosa del fideicomiso ciego. En medio de eso, presentarse frente a los diputados, senadores, para decir que él va a hablar de transparencia, de la justicia. Hay que ser casi cruel para haberle escrito ese discurso a Macri. Y Macri tiene la responsabilidad, porque cuando lo leyó debió haber dicho: no, mirá, sacame algunas cosas de acá. Yo de esto hoy no puedo hablar. Busquemos otros temas, si hay caminos a recorrer. Y le pasa de todo ahora. Comunicado del Comité Argentino de Arándanos, diciendo: no nos ha ido bien. Como más o menos invitándolo a no mentir, a los que elogió. Imagínense cómo están aquellos de los que mintió negativamente. Antonio Bonfatti, médico, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El presidente habló de federalismo en Santa Fe. Esperamos que cumplan con el fallo de la Corte y paguen la deuda de la provincia. Habló de producción. Hay suspensiones y cerca de 50.000 trabajadores despedidos. Bonfatti, el exgobernador. Macri habló de pobreza. En 15 meses la lucha se ha convertido en un eslogan que acumula 1.300.000 nuevos pobres y 400.000 nuevos indigentes, le dice Bonfatti, en una parte de lo que señala. Juan Alonso, estimado colega, acaba de escribir una nota. ¿Cómo se permite hablar de diálogo? Ni siquiera tuvo la delicadeza de invitar a la Procuradora General de la Nación. No estaba Alejandra Gil Carbó, estaba Lorenzetti, que viene a ser de momento del mismo palo, porque ambos dos, Macri y Lorenzetti, responden a los mandos naturales de las corporaciones mediáticas que mandan en la República Argentina. Un fiscal imputó a Macri y a otros funcionarios por la adjudicación de low cost hoy de mañana. Y este hombre a las 11:30 de la mañana andaba con un discurso que perfectamente pudo haber tachado, si es que se lo dieron para que leyera, hablando de transparencia y honestidad, endilgándole a los demás sus propias responsabilidades, reiterando lo de pobreza cero, cuando su gobierno en un año arrojó a la pobreza a 1.300.000 personas. No le salió nada bien del discurso. El ataque a Baradel. Baradel va a estar con nosotros aquí. Un hombre hostigado, perseguido, amenazado, que ha sido estigmatizado por los trolls del gobierno, por los trolls de Marcos Peña y de los medios de comunicación. Tanto él como todos los docentes invitan al diálogo y traicionan ese diálogo, diciendo pestes de los docentes para que la gente piense mal de los docentes.
van a llamar, esto lo ha dicho la jefa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, a 60.000 voluntarios para que carneren, estando en el lugar donde tienen que estar los docentes. ¿Cómo es que se puede transitar con esa cara nerviosa, porque sabía quizás íntimamente que era lo que estaba haciendo, un discurso de apertura de las sesiones, ganándose las pullas de muchísimos, pero desde la indignación que provocaba, porque estaban evidentemente dispuestos a respetarlo, a sobrellevarlo, de la misma manera que su gente tantas veces no respetó otro tipo de asambleas de esta naturaleza. Pero excita, genera un rechazo muy grande. Cuando dijo lo de Baradel, en ese momento todos estábamos prestando atención qué era lo que había querido decir. Va a estar Baradel aquí dentro de un rato. Es inadmisible que un presidente de la nación haga el papel que hoy ha hecho Mauricio Macri, alternando actitud de diálogo y de comprensión y de presidente con momentos de tremendo nerviosismo, teniendo que sobrellevar que le dijeran, pero ¿cómo vas a estar hablando de transparencia? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué Macri lo aceptó? Tenía otros caminos a recorrer, aunque menudearan las mentiras, aunque dijera vivan los arándanos, sin pronunciar la palabra industria. Por eso es que arrojó a 1.300.000 personas a la pobreza. De ahí es que Julia Estrada en instante nos estará hablando de inflación y crecimiento, pero también de falta de trabajo. ¿Cómo es posible recorrer caminos como sobre las jubilaciones y la reparación histórica, 80 pesos, 100 pesos de reparación histórica, para cientos de miles de ese millón de jubilados que mencionó, que al mismo tiempo es el 15% o menos de los jubilados que hay en el país? ¿Cómo habló de ciencia? Cuando estaba la gente del CONICET afuera pidiendo por favor por todo lo que al CONICET le están quitando, reduciendo el presupuesto. ¿Cómo hablar de la educación con miles de docentes tratando de llegar al Congreso para decirle a Macri qué es lo que les está pasando? Qué falta de respeto es la que están sintiendo. Esa de ayer, cuando fueron citados a las 5 de la tarde y los atendieron recién a las 7 de la tarde para decirles lo mismo, para no hacer el mínimo esfuerzo. ¿Cómo hablar de educación cuando habían entregado el año anterior, en el 2015, 500.000 netbooks y el año pasado entregaron 20.000? ¿Cómo se le ocurre mencionar eso? Hablar de educación cuando no están dando los textos y la canasta se le va a la gente, al trabajador común y corriente, el que tiene a sus hijos en la escuela pública, 3.500, 4.500 pesos, más del 25% de un sueldo común, tomando 14.000 pesos de promedio. Y aquellos que mandan a sus hijos a la escuela privada, 10.500 y 13.500 pesos según estén en primaria o en secundaria. Tenía que recorrer otros caminos, hablar de algunos logros, no decir permanentemente vamos a conseguir tal cosa, ya van a ver lo que es dentro de 4 años. Lo dijo en la campaña. La campaña terminó, Macri pasó 1 año y 2 meses de gobierno. Por lo tanto, lo que se pide es casi piadosamente un manto que cubra de una manera más decorosa tanto de los errores, tanto de los dislates cometidos. No hay consuelo. Seguir hablando de institucionalidad, quiero referirme más ampliamente después a la nota de nuestro colega Juan Alonso. Institucionalidad. ¿Y dónde estaba la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó? ¿Cómo se permite mencionar la palabra diálogo en ese contexto? ¿Cómo se habrá reído Hayton de Nolasco, a la que hasta hace 2 semanas querían echar de la Corte Suprema de Justicia porque tiene 75 años, cuando esta misma gente quería mantener a Faita a como diese lugar con 100 años de edad? ¿Cómo se puede conciliar tanta mentira dicha en la cara de las personas más importantes después de Macri que hay en el país, aquellos que tienen que trabajar como diputados y como senadores por la Argentina? Ha sido muy penoso. Vamos a desglosar el discurso. De energía habló. Lamentablemente hoy tenemos que hablar de un muerto por falta de energía, un hombre en Avellaneda. Los vecinos están indignados. Realmente no se puede creer. Y él habla de la energía y del país fantástico que va a creer. Y por primera vez en estos años en los que ha habido problemas de distribución en la energía, tenemos que hablar de una muerte. ¿Quién lo informa al presidente?
¿Quién le hizo el discurso y otro lo leyó y dijo, está bien, dáselo? Y él no lo repasó anoche. Es muy penoso lo que ha ocurrido. Vamos a ir desglosando lo que ha pasado con el discurso de Mauricio Macri de hoy. Empecemos por la parte de crecimiento e inflación, para que de inmediato Julia Estrada, del CEPA, ponga ciertas cosas en su lugar. Vamos con inflación y crecimiento entonces, tomando ese momento del discurso de Macri. Para reducir la pobreza, la Argentina tiene que crecer. Y hace 5 años que no crecemos ni generamos empleo. Hay mucha gente que sufre, pero estamos saliendo. En el 2017 la economía va a crecer. Estamos trabajando en las cuestiones de fondo para que sea el comienzo de un periodo de crecimiento sostenido año a año. Debemos crear un contexto de confianza en nuestro potencial de crecimiento y que la inflación estará bajo control. La inflación es tóxica, destruye el salario de los trabajadores, dificulta ahorrar, paraliza la inversión y nos impide mirar a largo plazo. Y en el segundo semestre la inflación fue del 8,9%, que anualizada es la más baja desde el 2008. Deberían tener en cuenta las nuevas metas que se ha impuesto el Banco Central para el 2017 de una inflación entre el 12 y el 17%. El Banco Central se fijó un objetivo para el 2019 de una inflación de menos del 5%.